Creo que estamos. Sí, ahora sí. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos. Este, este es el primer webinar que estamos realizando desde IU Tech Challenge. Primero que nada, Buenas tardes. ¿qué tal? Para ponernos un poco en contexto, vamos a hablar de lo que es IU Tech Challenge. Así que IU Tech Challenge. Bien, algunos capaz que de los que están conectados, la mayoría de los que se inscribieron a este webinar son estudiantes de UTEC. Capaz que algunos ya participó de lo que fue el primer desafío de IU Tech Challenge. Para comentarles de forma rápida, IU Tech Challenge adquirió un carácter de plataforma y el objetivo de esta plataforma, el propósito, digamos, es lograr la participación de nuestros estudiantes, en un principio, en desafíos de inteligencia artificial. ¿Tá? La idea, uno de los objetivos, bueno, es acercar e instruir a estudiantes en esta disciplina científica, fomentar habilidades y competencias para resolver determinadas problemáticas y impulsar el trabajo en equipo para desarrollar ideas, prototipos que resuelvan una determinada problemática que plantee el desafío. ¿Tá? Así que eso es básicamente lo que sería IU Tech Challenge. ¿Qué hicimos? Bueno, hubo un primer desafío que fue en enero de este año, en el que ahí se planteó un desafío en un principio, que el objetivo era conocer la probabilidad de abandono de los estudiantes a los efectos de que esa información sirva para tomar acciones que fomenten, no sé, la combinación de los estudios y todo esto utilizando inteligencia artificial. Como antecedente, eso fue el primer evento que hicimos, un desafío con ese objetivo en particular. ¿Hacia dónde vamos? Ya les conté un poco, pero bueno, vamos a eso, a crear una plataforma donde donde se coloquen allí varios desafíos para resolver determinadas problemáticas, bueno, con el cometido de generar habilidades en los estudiantes para, bueno, detectar problemas de distinta índole y resolver estos problemas utilizando herramientas de inteligencia artificial. Lo que mencionaba al mismo tiempo, fomentar el trabajo en equipo y la transferencia de conocimiento entre los participantes. ¿Tá? Y promover, bueno, un uso ético y responsable de los datos que ahí se manejan. ¿Cómo funciona? Bueno, tanto como estudiantes y colaboradores en un principio van a poder ingresar a esta plataforma para conocer los digitales y obviamente se van a poder sumar al que más le interese. Quienes participen de estos desafíos tendrán la libertad de seleccionar las soluciones técnicas, digamos, para resolver el problema, o sea, habrá libertad en ese sentido. Bueno, trabajarán en equipo, eso es muy importante. También habrá desafíos quizás que sean de forma individual. Se suben esos resultados o soluciones a esta plataforma, ahí se analiza, se asigna un puntaje y se elabora un ranking. Acá, en esta plataforma habrá como un ranking global donde los usuarios tendrán, digamos, como puntaje, un puntaje acumulado de todos los desafíos en los que han participado y bueno, a su vez las colaboraciones y demás interacciones que tienen dentro de la plataforma, que eso también se puntúa y es lo que hace al ranking global. También va a haber un ranking por desafío, que está dentro de cada desafío. Bueno, se muestran quienes van liderando, quienes van teniendo mayor puntaje dentro de ese desafío.
Básicamente en lo que consiste en eso esta plataforma, esa es la intención. A medida que también que van adquiriendo experiencia y conocimiento en el transcurso del uso de la plataforma y la participación en los desafíos, pueden convertirse en tutores, por ejemplo, tutor de equipos, de otros equipos. Así que, bueno, hay mucha cosa para hacer dentro de la plataforma. Este primer webinar que vamos a hacer, básicamente lo que vamos a hablar es de qué es la inteligencia artificial y un estado del arte actual. Acá, básicamente lo que pretendemos con estos webinars y talleres que vamos a ir lanzando en el transcurso de todo este tiempo, es, bueno, acercar a los estudiantes a estos conceptos, ¿no? Introducir a aquellos que de repente, para quienes es algo nuevo, y bueno, y habrá nuestros talleres que serán para gente que ya tiene experiencia y que desea profundizar más en estos conocimientos. Así que, bueno, hoy tenemos con nosotros a Paula Martínez, que ella es CEO y cofundadora de la empresa Marvic. Esta empresa crea soluciones personalizadas y de vanguardia, digamos, utilizando Machine Learning, ayudan a empresas a identificar oportunidades, a aprovechar los datos para hacer una toma de decisiones basadas en datos y de esta forma, bueno, transformar ahí su realidad. Capaz que ella nos puede comentar un poco mejor, bueno, presentarse primero que nada, hacer una presentación más amplia y contarnos un poquito ahí más de la empresa y qué es en lo que está trabajando. Bárbaro, Paolo, muchas gracias. ¿Querés que ya comience a presentar mi presentación? Sí, ¿O te- pongo un videito nomás de introducción a lo que es ahí UTech Challenge y ahí arrancamos ya con el Perfecto, webinar, ¿qué te parece? ¿Está? perfecto, perfecto. Vamos ahí con el video. Si a alguien se le tranca, le voy a poner el enlace en el chat, por las dudas. ¿Está? Se viene a UTech Challenge, una plataforma para conocer, entender y aprender sobre inteligencia artificial. Interpreta datos y resolver problemas participando de los desafíos. Aprende las técnicas de inteligencia artificial y resolver problemas que aporten valor a la sociedad. Comparte conocimientos, colabora con tus compañeros para resolver los desafíos y convertite en un referente de la comunidad de UTech Challenge a nivel nacional. Genial. Bueno, eso es parte de lo que se viene, así que ahora, Paula, todo tuyo. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Paolo, entonces, por la presentación y por la invitación también a participar de este webinar con ustedes. La verdad que buenísimo. Les voy a compartir. Bueno, muchas gracias por acceder a colaborar con nosotros. Buenísimo. A ver si puedo compartir. Ahí están viendo mi Dejo de pantalla. compartir. Ahí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Cualquier inconveniente me avisa. Bueno, buenísimo, bárbaro. Bueno, Bueno, un poco la idea, como comentaba Paolo hoy, es conversar sobre inteligencia artificial, como una primera introducción, algunos conceptos básicos, un poco cuál es el estado del arte, ¿verdad?, que estamos teniendo hoy en día con esta tecnología. Y un poco de nosotros, como comentaba Paolo, nosotros somos una empresa de desarrollo de software, estamos enfocados en la parte de Machine Learning. Ahí hacemos desarrollos de la parte de Computer Vision, es decir, de análisis de imágenes y videos, la parte de procesamiento del lenguaje natural, la parte de analítica predictiva. Ya vamos a conversar un poquito más sobre estos términos en unos minutos, así que no me explayo demasiado. Pero bueno, somos una startup uruguaya y bueno, buenísimo poder estar compartiendo este webinar con ustedes y bueno, esperemos que les sirva. Entonces, arrancando un poco por lo primero, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Sí?
Entonces, una definición un poco más formal es que, bueno, que es la simulación de procesos de inteligencia humana, ¿sí? Por parte de máquinas. Es decir, tratar de imitar lo que hacemos las personas, la inteligencia que tenemos nosotros, por parte de computadoras, ¿sí? Entonces, en eso, en realidad, entran muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a ir comentando algunas de las áreas específicas de algunos de los campos de la inteligencia artificial, como por ejemplo la parte de speech recognition o las interfaces por voz. Ustedes de repente usan capaz Siri en sus celulares, o también los celulares con OK Google, los Android también tienen. Acá están empezando a aparecer también algunos parlantes inteligentes a los cuales podemos hablarles y pedirles cosas. Entonces, toda esta parte de entender el lenguaje hablado, ¿verdad? Es un campo que se llama Speech Recognition dentro de lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Por otro lado, está la parte de procesamiento del lenguaje natural, es decir, entender, ustedes ahora están leyendo acá estas cosas, por ejemplo, y si bien no habían visto esto, antes pueden entender alguna de las cosas, basados en datos, entienden a qué me refiero, ¿verdad? O sea, pueden interpretar, además de las palabras, cuál es el significado, cuál es el contenido que tiene una oración, por ejemplo. Entonces, dentro de inteligencia artificial, ese campo se mapea con el campo de NLP, de Natural Language Processing en inglés, o procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Después, por otro lado, tienen, por ejemplo, la robótica, que la robótica en realidad es una conjunción como de varios campos, ¿no? Porque está toda la parte, por ejemplo, de hardware y de la electrónica, pero también tiene parte de inteligencia artificial, porque si ustedes tienen un robot, por ejemplo, que se mueve en un ambiente, bueno, si tiene una mesa por delante, tiene que saber que no puede seguir avanzando, ¿verdad? Porque tiene la mesa por delante, tiene que verla y entender esa situación, ¿verdad? Está el campo de computer vision, por ejemplo, que este es el campo en el cual se analizan imágenes y videos para extraer información. Por ejemplo, para reconocer objetos, reconocer escenas, hacer reconocimiento facial. Hay diversas aplicaciones que están dentro del campo de computer vision, ¿sí? Y fíjense que computer vision lo tengo por dos lados escrito, pero bueno, ahora les vamos a hacer les voy a comentar un poquito más esto de qué viene. Por otro lado tenemos el campo de deep learning o redes neuronales profundas, ¿sí? Que este campo está en los últimos años, ha tenido muchísimo desarrollo y ha impactado muchísimo en todos los campos de lo que es la inteligencia artificial, y realmente ha traído un montón de desarrollo y mejoras usando este tipo de técnicas de redes neuronales, que se llama redes neuronales por, bueno, una especie de analogía a las redes neuronales de nuestra cabeza, ¿verdad? Pero bueno, es una analogía únicamente. Pero bueno, es una técnica, ¿verdad? Que tiene diferentes tipos de arquitecturas para trabajar con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, las redes convolucionales son las que trabajan con las imágenes, ¿sí? Con este tipo de datos, como imágenes o videos. Las redes recurrentes es otro de los campos importantes dentro de lo que es redes neuronales, que son es el tipo de arquitectura que trabajan con series de datos ordenadas. Por ejemplo, si yo quiero predecir las ventas de mi empresa en 3 meses, bueno, eso es una serie de datos ordenados, ¿verdad? Las ventas están ordenadas en el tiempo. También está pasando de que, por ejemplo, este tipo de redes que trabajan con serie de datos ordenados también empiezan a impactar en campos como el procesamiento del lenguaje natural, porque ustedes fíjense que las oraciones, las palabras, ¿verdad?, tienen un orden. También es una serie de datos ordenados porque en qué orden yo diga las palabras le cambia el significado, ¿verdad? Y después, por otro lado, tenemos también el reconocimiento de patrones, que el reconocimiento de patrones se da algo diferente, capaz que con el resto de los campos, y es que en realidad las máquinas ya son mejores que las personas para reconocer patrones. Porque de repente para encontrar cosas en imágenes, o para entender qué es lo que está diciendo otra persona, o entender frases más complicadas, las personas, los humanos, somos mejores, ¿verdad?, que las máquinas todavía. Pero en la parte de reconocimiento de patrones, nosotros podemos tener en cuenta 2, 3, 4, 5 variables, no muchas más, ¿verdad? Pero en realidad las máquinas pueden tener 100 variables, 1000 variables en cuenta para poder encontrar algún patrón escondido en los datos, ¿sí? Y acá fíjense que tengo todos estos campos que les estaba comentando, divididos como en dos grandes áreas, ¿no? Que a una le estamos llamando el aprendizaje basado en reglas o símbolos, ¿sí? Y a otra, un aprendizaje basado en datos, que además se llama Machine Learning o aprendizaje automático en español, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto del aprendizaje basado en reglas o basado en datos? ¿Verdad? Supónganse que yo estoy queriendo hacer un detector de carteles de pares, ¿verdad? Quiero, cuando a mi algoritmo le llega una foto, identificar si tiene o si no tiene un cartel de pares.
Entonces yo le diría, bueno, tenés que buscar unos carteles que en realidad lo encontrás buscando figuras de 8 lados, que tiene fondo rojo y en el medio tiene la palabra stop o pare en blanco, ¿sí? Entonces yo, a través de definirle unos cuantos símbolos a mi sistema, podría empezar a buscar este tipo de figuras, ¿verdad? Este tipo de objetos en imágenes. Entonces, ese es el aprendizaje simbólico, basado en reglas que yo le defino, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, verdad, con ese aprendizaje simbólico cuando cruzo la frontera y ya no dice stop o pare, sino que dice, está escrito en un alfabeto raro que ni siquiera conozco? ¿O qué pasa cuando crece el follaje, por ejemplo, y queda parcialmente oculto el cartel, o está muy, muy de costado, o lo veo muy de lejos, o muy de cerca, o cambia la iluminación? En la vida real, digamos, la variabilidad de cosas, de cosas que pueden afectar a imágenes, por ejemplo, es muy grande. Ahora, si ustedes están trabajando con un auto que se maneja solo, bueno, tiene que reconocer cartel de pare en infinitas situaciones, ¿verdad? En muchas situaciones diferentes, y que es difícil, además, este cartel de pare, ¿cómo lo describirían? Porque ya no es una figura octogonal con fondo rojo, ¿verdad? Y la palabra stop ya casi no se ve tampoco, se ve la O y la P, nada más. Entonces, en realidad, acá aparece lo que es el aprendizaje estadístico, que es el aprendizaje basado en datos, en el cual los modelos aprenden a través de mostrarle muchos ejemplos y contraejemplos. Entonces yo, entre todos los ejemplos que le voy a mostrar a mi algoritmo para que aprenda mientras está entrenando, se han escuchado por ahí de que los modelos de Machine Learning se entrenan, mientras está en esa fase de aprendizaje para luego poder hacer una predicción, ¿sí? Le voy a mostrar muchas fotos de carteles de pare en muchas circunstancias diferentes, de alguna manera. Voy a tratar de cubrir todos los casos posibles, ¿no? O la mayor cantidad que pueda. Entonces le voy a mostrar carteles de pare que se ven totalmente, que están parcialmente ocultos, con más luz, con menos luz, más inclinados, menos. Voy a mostrarle toda la variabilidad que pueda, ¿verdad? Entonces, a partir de esas imágenes, esos ejemplos que yo le voy a mostrar a mi algoritmo, mientras entrena va a encontrar patrones escondidos, características que lo van a ayudar a identificar qué es un cartel de pare y qué no es un cartel de pare, ¿sí? Esas características que va a encontrar no tienen ese sentido humano como, por ejemplo, tiene 8 lados, porque acá eso, digo, ya ven que se cae de alguna manera, ¿no? Pero lo van a ayudar, esas características que encuentre, esas features, lo van a ayudar a que cuando venga una imagen nueva, ¿sí?, pueda decir hay un cartel de pare o no hay un cartel de pare. Y acá una apreciación en esto de los algoritmos de Machine Learning, nosotros podemos querer hacer dos cosas. Por un lado, podemos querer predecir o clasificar. En el caso de los carteles de pare, yo lo que estoy haciendo es una clasificación, ¿sí? Porque estoy mostrándole al algoritmo una foto y quiero que me diga ¿hay cartel de pare o no hay cartel de pare? Que clasifique entre esas dos opciones, ¿sí? Podría querer hacer predicciones en el caso de, por ejemplo, si estoy prediciendo el stock en un almacén el mes que viene, ¿sí? Esa información en realidad no existe, yo estoy haciendo una predicción hacia el futuro, o estoy prediciendo cuál es la siguiente palabra en el texto predictivo del celular, pero estoy haciendo una predicción, ¿sí? Esas son como las dos cosas que podemos querer, que podemos hacer con este tipo de modelos o de algoritmos. Y acá como un disclaimer o bueno, una aclaración con esto del aprendizaje estadístico, y que en realidad esas características que yo les decía que me va a encontrar que va a identificar para poder encontrar los carteles de pare el algoritmo mientras se entrena, en realidad no tienen un sentido humano, entonces es difícil de explicarlas. Porque no es sencillo como decir tiene 8 lados y fondo rojo, sino en realidad son características que no entendemos muy bien cuáles son esas características o qué significado tienen. Entonces, a veces, dependiendo un poco de en qué ámbito nos movemos, en qué ámbito estamos aplicando esto, puede llegar a ser un problema, porque si ustedes están trabajando con una aplicación médica, bueno, quizás es relevante saber por qué le estás diciendo a una persona que tiene o no tiene cáncer, ¿verdad? Y querés poder explicarle, bueno, no, en la foto o en la radiografía estoy viendo esto y aquello, ¿verdad? Pero en realidad, en este tipo de algoritmos, muchas veces pasa eso, no entendemos muy bien cuáles son las características, o esas características no tienen un sentido humano que podamos explicar con palabras. Entonces, un poco resumiendo esta terminología que veníamos comentando recién, aparece inteligencia artificial como un concepto paraguas, ¿verdad? Un término paraguas que abarca diferentes áreas y diferentes cuestiones, ¿verdad? Que es el tratar de hacer computadoras inteligentes como personas, ¿sí? Dentro de lo que es inteligencia artificial aparece el Machine Learning, que es este aprendizaje basado en datos, en el cual yo no le digo una regla, no programo explícitamente qué es lo que hace el algoritmo, sino que le muestro muchos ejemplos y contraejemplos,
y a partir de eso el algoritmo identifica y aprende qué características buscar para hacer una clasificación o una predicción. Y por otro lado tenemos Deep Learning, que es una técnica de Machine Learning que está basada justamente en las redes neuronales, ¿sí? Y que últimamente se está usando muchísimo y tiene mucho potencial, digamos, para seguir desarrollando aplicaciones usando este tipo de algoritmos, ¿sí? Es una técnica particular dentro de lo que es Machine Learning, del aprendizaje basado en datos. Y un poco se podrían preguntar, bueno, ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué en estos últimos años ha habido tanto boom de esto de la inteligencia artificial? ¿No? Porque en realidad, para entender un poquito esto cómo funciona, tiene mucha teoría matemática, ¿verdad?, de fondo, que en realidad la teoría matemática, ustedes saben que no ha cambiado de forma sustancial en las últimas décadas. De repente la teoría matemática de hace 50 años no ha tenido avances reveladores en los últimos años, sino que más o menos se ha mantenido en ese sentido. Luego usando toda esa teoría matemática se generan algoritmos, que podrá ser una red neuronal o un algoritmo de otro estilo. Esos algoritmos se entrenan utilizando datos, ¿verdad?, los datos que yo tenga almacenados, y se entrenan en determinado hardware para poder tomar una decisión, una acción, hacer una clasificación o predicción, como les comentaba. En realidad, ¿qué es la diferencia, entonces, que tenemos ahora que de repente no teníamos hace 50 años? ¿Sí? Y ahí la diferencia acá más grande es el tema del hardware. Hoy tenemos en nuestros celulares, por ejemplo, un procesador, un hardware mucho más potente de lo que eran las computadoras que ocupaban media habitación en los años, hace 50 años de repente, ¿no? Entonces, esto, o sea, la disponibilidad de hardware para poder entrenar los modelos y para poder hacer inferencias, es decir, hacer las clasificaciones o predicciones, ha hecho que se puedan disponibilizar un montón de aplicaciones que antes no tenían sentido, quizás, porque imagínense que ustedes están usando Google Maps o alguna de las aplicaciones que les calcula el recorrido, Waze. Si ustedes le preguntan al algoritmo, bueno, ¿cuál es el mejor camino de mi trabajo a mi casa? Y les demora 5 horas en darles una respuesta, bueno, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Saco el mapa de verdad, el de papel, y me resuelvo, ¿verdad? Pero entonces, el hardware que tenemos disponible, lo que ha posibilitado en cuanto a generar y guardar datos, el hardware también que tenemos disponible, y la capacidad de cómputo, ha hecho de que esta tecnología en los últimos años realmente tenga una aplicación práctica real, ¿verdad? Que se puedan generar aplicaciones y casos de uso que son útiles de alguna manera, ¿verdad? Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta siempre todo esto es que todo esto tiene que ser computacionalmente eficiente, ¿no? Tenemos que tener siempre en vista de hacer cosas eficientes para que puedan performar bien. Pero bueno, un poco yendo a cómo aprende esto, ¿no? Porque nosotros, de repente, en software más tradicional, teníamos un conjunto de datos, ¿verdad?, y un conjunto de reglas, y con eso el sistema me vuelve determinadas respuestas, ¿verdad? Esto es como, en general, como nos imaginamos que funciona un sistema, ¿verdad? Pero en realidad, en el caso de Machine Learning, cambia un poco las reglas de juego acá, porque en realidad yo lo que le voy a mostrar al algoritmo son los datos, es decir, las imágenes, por ejemplo, de los carteles de pare, imágenes con cartel de pare y sin cartel de pare para que el algoritmo aprenda, y le voy además a mostrar las respuestas. Las respuestas muchas veces en este campo se llaman etiquetas o datos etiquetados cuando tienen etiquetas, porque esto requiere que una persona, ¿verdad?, una persona se siente, empiece a mirar esas imágenes y las etiquete, ¿sí? O sea, que agarre una imagen y diga, acá hay un cartel de pare, acá no hay un cartel de pare. O sea, que se tome el trabajo de hacer ese etiquetado. Entonces yo, a través de mostrarle los ejemplos y contraejemplos con sus respectivas etiquetas, ¿verdad? O sea, con cuál es el resultado de eso, el sistema lo que va a aprender son un conjunto de reglas, estas características que yo les comentaba hace unos minutos que va a encontrar para después poder hacer clasificaciones y predicciones, ¿sí? Entonces, en realidad, el conjunto de reglas, ¿verdad?, lo va a definir mi sistema, mi modelo, cuando se entrena a través de ver esos datos y respuestas y etiquetas, ¿sí? Entonces, en ese sentido es un poquito diferente. ¿Y cuáles son esas reglas que encuentran en realidad? Es difícil explicar, como les comentaba, porque fíjense, por ejemplo, acá, si quisiéramos hacer un modelo que clasifique entre perros y gatos, ¿sí? Cuando yo le muestro estos dos primeros datos, por ejemplo, ¿no?, estoy entrenando mi modelo y le empiezo a mostrar ejemplos y contraejemplos, cuando le muestro estos, podría decir, el algoritmo decir, ah, bueno, los perros, este es un perro, entonces, ¿qué puedo extraer de esto? Bueno, los perros son negros, tienen fondo verde, tienen orejas caídas, hocico largo. Mientras que los gatos son más bien rubios, las orejas están en punta, el hocico es rosado, es corto,
¿verdad? Podrían extraer esa información. Cuando le muestro otros datos, van a decir, bueno, no, pero el perro ya no es negro, el fondo ya no es verde, el gato ya no es rubio, la nariz ya no es rosada, ¿no? Cuando le muestro a este perro, las orejas ya no son caídas, sino que son en punta como eran las de los gatos, ¿verdad? O sea que, en realidad, ¿qué reglas podemos encontrar para explicar qué es un perro y qué es un gato? No es sencillo, ¿verdad? E incluso, si nosotros vemos esta foto, sabemos que aquí hay un gato, ¿verdad? Pero acá no tiene cabeza, ¿no? Entonces, un algoritmo de Machine Learning, quizás puede encontrar esto. ¿Y qué reglas, qué cosas encontró, qué características está usando para hacer esa clasificación? Es difícil de explicar, ¿no? Incluso en este caso, está un algoritmo de Deep Learning que está haciendo una clasificación entre estas galletas y estos perros, ¿verdad? Entre estos muffins, perdón, y estos perritos. ¿Y qué encontró acá para clasificar los perros y las galletas? Es muy complicado, ¿verdad? Es difícil de explicarlo, y en algunos, si los miramos nosotros, incluso medio al golpe de vista, capaz que hasta nos confundimos, ¿verdad? Entonces, pasa un poco eso con este tipo de algoritmos, ¿no? Y yendo un poco más a la parte de las redes neuronales, esta parte de Deep Learning que les comentaba, de que, bueno, que realmente es lo que ha impulsado mucho del avance reciente en este campo, en la tecnología. Las redes neuronales se componen de capas, ¿sí? Esto digo para comentarles un poquito por arriba nada más. Para los que no conozcan, en realidad se componen de capas, entonces tienen una capa de entrada y tienen una capa de salida, y todo lo que está en el medio son las capas escondidas, o hidden layers. Entonces, al tener capas escondidas, por eso se llama Deep Learning o redes neuronales profundas, justamente por eso, porque tiene estas capas escondidas en el medio. Que acá tiene únicamente 2, pero en realidad podría tener muchas más, podría tener muchos más nodos también creciendo en este sentido. Y entonces, en la capa de entrada yo le voy a ingresar las variables que yo quiero que la red neuronal tenga en cuenta para hacer esa clasificación, esa predicción. Podría ser, por ejemplo, en este ejemplo, estamos tratando de clasificar entre si a una persona le van a dejar ingresar a una universidad o no. Entonces, para hacer esa clasificación, se toman en cuenta las notas que tiene la persona en el liceo y una prueba que toma el ingreso de la facultad. Y bueno, tomando en cuenta esas dos variables, la red neuronal se entrena para poder hacer la predicción sobre si ingresa o no ingresa. Si yo además quisiera tomar en cuenta, por ejemplo, actividades extracurriculares, entonces tendría que agregar un nodo más, ¿verdad? Porque tengo un dato más para poder ingresar a mi red neuronal. Por su lado, la capa de salida pasa un poco lo mismo. Si yo además quiero saber si le van a dar una beca o no, bueno, preciso tener también otro nodo más, ¿verdad? Y voy a tener tantos nodos como cosas esté clasificando de alguna manera a la salida. Y estas redes se forman en su expresión más sencilla, digamos de alguna manera, con perceptrones, ¿sí? Con estos nodos que ven por aquí, que en realidad lo que se va haciendo en su expresión más sencilla es concatenar perceptrones, es decir, la salida de uno es la entrada del siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Entonces con eso voy stackeando de alguna manera capas, ¿sí? Entonces, yendo un poquito más a qué es un perceptrón, en realidad un perceptrón es una cosa muy sencilla, en realidad es una suma ponderada, ¿sí? De las entradas por determinados pesos. Entonces acá el X1, X2 sería las entradas, por ejemplo, podría ser dato podría ser X1 y X2. Entonces a este perceptrón voy a tener como entrada X1 por W1 más X2 por W2 más X3 por W3. Hago la suma ponderada de eso y después con eso obtengo la salida, que en este caso uso una función step. Si la suma ponderada me da menor a 0, digo que la salida es 0, y si me da mayor a 0, digo que es 1 la salida, ¿sí? Pero en realidad, fíjense que en realidad en este caso es únicamente una suma ponderada. En otro tipo de arquitecturas, un poco más avanzadas, cambia un poco cómo es la figura del perceptrón, pero en estas más sencillas es únicamente esto. Y fíjense que acá aparece esto que es bastante relevante, que además de las entradas, ¿verdad? Que la entrada va a ser, por ejemplo, la salida del perceptrón de la capa anterior, ¿no? Pero aparecen los pesos estos, que estos pesos son los que se entrenan, los que van cambiando, ¿sí? Cuando yo entreno la red neuronal. Es decir, cuando le muestro los ejemplos y contraejemplos, estos pesos se van adaptando y van cambiando y van buscando qué valor tienen que tener para poder hacer buenas clasificaciones, ¿sí? Entonces, estos pesos no los defino yo, sino que los define la red neuronal en su proceso de entrenamiento, ¿tá? Y esto es una cosa muy relevante porque en realidad yo
podría tener, esta es una red muy chiquita, pero en realidad podría tener una red muy grande y podría tener millones de estos pesos. Si tuviera que definirlos a mano, sería una cosa como imposible, ¿verdad? Entonces, el proceso de aprendizaje de las redes neuronales es un proceso iterativo, ¿sí? En el que arrancan, en todos esos pesos, esos Ws que veíamos recién, arrancan de forma aleatoria, o sea que en primera instancia la red neuronal va a clasificar cualquier cosa, básicamente, pero lo que hago es mostrarles los datos de entrenamiento, ¿sí? Los paso por la red neuronal, ahí los paso por la red neuronal, veo cuál es la salida del modelo, con eso los comparo con las etiquetas, es decir, con lo que yo quiero que me dé mi modelo, porque yo sé, cuando le paso una foto de un perro, yo etiqueté previamente que eso era un perro. Entonces, comparo el error entre la salida de la red neuronal y lo que yo quiero que salga, calculo el error y luego distribuyo el error hacia todos los pesos y se actualizan esos Ws con el proceso de backpropagation, pero bueno, no se preocupen mucho por ahora con eso. Pero en definitiva, es un proceso iterativo en el que le voy mostrando los datos de entrenamiento y los nodos, los pesos W, se van actualizando de forma de ir buscando cada vez una solución más óptima, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que mirar cuando entreno un modelo? Hay diferentes cosas que pueden pasar, pero una muy común es que me pase una situación de overfitting, que es como esta imagen que está aquí, ¿verdad? Que es cuando los datos, cuando el modelo, perdón, imagínense que este es el modelo que yo encontré para separar cruces de los círculos azules. Cuando mi modelo, mi límite, ¿verdad? Yo quiero encontrar el mejor borde posible de alguna manera para que cuando venga un nuevo dato, que yo no sé si es cruz o si es círculo, según donde caiga, poder clasificarlo bien, ¿no? Pero cuando el modelo se adapta demasiado a los datos de entrenamiento, como en este caso, puede pasar que si tengo un punto nuevo aquí, entonces lo voy a clasificar según mi modelo como una cruz roja, pero en realidad si ven la estructura de los datos es probable que sea un punto azul, ¿verdad? Entonces en este caso el modelo se sobreentrenó demasiado los datos de entrenamiento, aprendió demasiado de ellos y quedó muy poco generalizable, ¿sí? Quedó en una situación de lo que se llama overfitting en este campo. Esta parece ser, según la estructura de los datos, una solución como un poco más óptima, mientras que acá parece como que todavía nos queda por aprender, ¿no? de los datos. Hay diversas técnicas para detectar esto y poder controlarlo. Acá fíjense que estamos viendo en un plano, ¿no? Pero cuando esto tengo miles de variables ya no lo puedo graficar y visualizar así sencillo como lo estoy viendo acá. Entonces hay diferentes técnicas para poder controlar ese tipo de cosas. Una de las cosas importantes que se hace es dividir los datos que yo tengo etiquetados en diferentes conjuntos y me reservo, por ejemplo, un conjunto para testear, ¿sí? Datos de testing. Estos son datos que están etiquetados, ¿sí? Pero que yo los uso para simular una situación de producción. Es decir, cuando ya terminé de entrenar mi modelo y demás, bueno, ahí pruebo a ver qué tan realista es esto y si está funcionando bien o no, con datos que mi modelo nunca vio. Si estoy simulando que estoy sacando a producción mi modelo, ¿sí? Y otra cosa también a tener en cuenta en esto es los sesgos que podemos llegar a tener en los datos, ¿no? Porque este es un caso de la Armada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial que querían reforzar sus aviones, ¿no? Entonces empezaron a mirar, bueno, los aviones dónde tenían impactos de balas. Y todos estos puntitos rojos que ven acá son donde efectivamente tienen los impactos. Entonces, claro, dijeron, bueno, en toda esta zona donde hay impactos de balas tenemos que reforzar los aviones. Pero viene un estadista y les dijo, no, es al revés. En realidad, los lugares donde son más débiles estos aviones es donde no ven los impactos. Porque, ¿qué pasaba? El conjunto de aviones que estaban mirando era un conjunto de datos sesgado. Era el conjunto de aviones que volvían a casa después de la batalla. Los aviones que les pegaban en las hélices, en la mitad del avión, en la mitad de las alas, se caían y no volvían. Entonces, en realidad, donde había que reforzar justamente eran esos lugares, ¿verdad? Entonces, esto es bastante común que ocurra de que estamos viendo conjuntos de datos sesgados. Por ejemplo, si tenemos un formulario con datos de personas, bueno, capaz de que las personas que tienden a llenar esos formularios también es un conjunto de datos sesgados, por ejemplo. Pero bueno, es una cosa a tener en cuenta que muchas veces pasa también, ¿verdad? Y un poco yendo a los campos, vamos a pasar un poquito rápido sobre algunos campos. Como les comentaba, el tema de las interfaces por voz, por ejemplo, acá en los celulares se está empezando a usar mucho. Existen también los parlantes estos inteligentes, como por ejemplo el de Amazon, Google, también Apple tiene su parlante inteligente.
En particular, Amazon, por ejemplo, que es el que tiene mayor porción del mercado. Fíjense que al año pasado ya había 70 millones vendidos de estos parlantes inteligentes en Estados Unidos. A estos parlantes ustedes les pueden pedir, por ejemplo, que les ponga música, que les prenda una luz, que les llame un Uber, cosas de ese estilo, ¿verdad? Son de uso más bien hogareño. Y Amazon, una cosa interesante que está haciendo es como armando un ecosistema alrededor de estas interfaces por voz parecido a el ecosistema, por ejemplo, para las aplicaciones de los celulares. Entonces, ellos tienen un store, digamos, como que fuera el Apple Store o el Google Play, en donde los usuarios que tienen un parlante de estos inteligentes pueden bajarse aplicaciones y a su vez desarrolladores pueden desarrollar aplicaciones para meterlas en ese store. Entonces, están generando ahí como un ecosistema de desarrolladores y consumo de aplicaciones muy interesante, digamos. Están apostando bastante a eso, de alguna manera. Y esto, digamos, básicamente cómo funciona, tenemos que de alguna manera pasar la voz a una señal de audio a través de un endpoint que no es más que un micrófono, de alguna manera. A eso hay que extraer cuáles son las palabras que estoy diciendo en esa señal de audio o los fonemas, ¿verdad? Y luego de que logré identificar cuáles son las palabras y demás, tengo que pasar a la parte de reconocimiento del lenguaje natural para identificar cuál es la intención de la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que está queriendo decir con esas palabras y en esa oración? Entonces, yendo un poco a la parte de procesamiento del lenguaje natural, de repente las aplicaciones que más han utilizado son los chatbots, por ejemplo, ¿no? Y acá digo, bueno, hay muchos chatbots en la vuelta, hay algunos mejores, otros peores, tenemos que tener cuidado cuando desarrollamos chatbots de no frustrar a los usuarios, de cuidar de que mi chatbot va a conocer un pedazo, digamos, del mundo, ¿no? O sea, va a poder resolver determinado tipo de problemas, pero no va a ser un chatbot genérico que pueda hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, cuanto más acotado sea el ámbito de cosas sobre las que habla, es más probable de que funcione bien, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con, por ejemplo, en este caso, un bot de PayPal se presenta, dice que es un agente virtual, esto es una buena práctica también, avisar de que es un bot y que no es una persona, ¿no? Y la persona esta le dice que, bueno, que fue estafado y el bot de PayPal le contesta genial. O sea, evidentemente no entendió y la respuesta es bastante poco feliz para la situación de la persona, ¿verdad? Estas cosas, digo, bueno, se ven, hay que ponerle cariño, digamos, a cómo se diagraman los flujos de diálogo y a cuando el bot no entiende, digo, bueno, quizás es mejor derivarle a una persona, por ejemplo, ¿no? A un agente humano. Pero bueno, esas son aplicaciones que se están utilizando muchísimo. También con procesamiento del lenguaje natural están las partes de detección de sentimiento, ¿no? Que esto se usa mucho, por ejemplo, en Twitter para saber cómo están hablando de mi marca o de mi producto, de mi organismo. Por ejemplo, en un call center para ver, bueno, o en un chatbot mismo, si la persona llega enojada y se va tranquila o si llega tranquila y se va enojada después de conversar con mi agente, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto también es una aplicación de procesamiento del lenguaje natural. Otra puede ser el texto predictivo, que lo usamos ya sin darnos cuenta, casi en el celular, pero en realidad por atrás tiene un modelo del lenguaje que conoce el idioma español, por ejemplo, y que sabe qué palabras son más probables que otras, dada lo que yo ya escribí, ¿no? Si yo digo hola, ¿cómo? Es probable que diga andás, estás, y no hola, ¿cómo sol? ¿Verdad? Entonces, tiene ese conocimiento, ese modelo del lenguaje, está funcionando por detrás para sugerir las palabras o corregir letras mal escritas, ¿verdad? Entonces, este campo es un campo que está en mucho desarrollo, el campo del lenguaje natural. Sirve para muchas cosas, para mejorar las búsquedas, para modelar de qué tópicos son documentos, de detección de spam, generar texto. Tiene realmente muchas aplicaciones y tiene dificultades interesantes de alguna manera, porque fíjense que ustedes tienen un conocimiento general del mundo que los ayuda a interpretar lo que les está diciendo otra persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, la cama no entra por la puerta porque es muy ancha, o la cama no entra por la puerta porque es muy angosta. Lo único que cambié fue la palabra ancha y angosta, ¿verdad? Al final, pero ustedes saben, por su conocimiento general del mundo, que las cosas anchas no entran por las angostas, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que, de alguna manera, tratar de volcarle ese conocimiento a un algoritmo de la computadora, ¿verdad? Después están los sarcasmos, que a veces hasta a nosotros nos cuesta entenderlos, las ambigüedades, por ejemplo, si yo les digo, nos vemos en el banco, y bueno, es el Banco de la Plaza, es el Banco de la Entidad Financiera, capaz que si les venía hablando de que tengo que hacer un depósito, y bueno, ya saben de que es el banco, la entidad financiera, pero bueno, todo eso es bueno, hay que trasladarle un conocimiento a las computadoras bastante interesante. Y después están las deformaciones de las palabras,
en el lenguaje hablado las muletillas, las cuestiones más, los localismos, no es lo mismo una persona de Chile como habla como una persona de Uruguay, por más de que hablamos español en ambos casos, y pasa lo mismo de repente dentro de Montevideo, entre Montevideo y el interior, hay muchas cuestiones locales del lenguaje que también complican de alguna manera este campo, ¿sí? Después está el procesamiento de imágenes, que una de las aplicaciones que está como bastante de moda y súper interesante son los autos que se manejan solos. Y fíjense que acá la complejidad es bastante grande en este campo, ¿no? Porque los autos tienen que a gran velocidad, o sea, a velocidad, digamos, poder encontrar un montón de cosas, desde semáforos, carteles, peatones, otros autos que van, que vienen, cosas que se interpongan, ¿verdad? Entonces, hay mucha variabilidad entre lo que tiene que detectar este tipo de algoritmos en autos que se manejan solos. Y los riesgos, además, son muy grandes, porque un error en un auto que se maneja solo es una cosa muy complicada, ¿verdad? O sea, puede ocurrir una fatalidad. Entonces, es un campo realmente súper interesante, pero que se está desarrollando mucho ya. Podemos, yo les hablaba de la clasificación de imágenes para decir en esta foto hay o no hay un cartel de pare, pero yo además podría querer saber en qué lugar de la foto está el cartel de pare, ¿no? Eso se llama detección de objetos, que además de decir si hay un objeto, indico en qué lugar, en qué porción, en qué recuadro contenedor está el objeto de la imagen, ¿sí? Hay también aplicaciones médicas para trabajar con aplicaciones, por ejemplo, para en este caso es una demo que hay online. Construyó el resto de la imagen de forma bastante coherente. Sombra no lo había eliminado, no la pinté para que la saque y sigue aquí presente, ¿sí? Pero bueno, funciona bastante bien. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, fíjense, todas estas caras, de que tienen un realismo bastante sorprendente, son todas falsas, son todas generadas por una red neuronal entrenada específicamente para generar caras. Y bueno, fíjense que el nivel de realismo es bastante llamativo en este caso. Otro tipo de aplicaciones es, por ejemplo, el análisis predictivo, para, por ejemplo, si voy a sacar un préstamo al banco, bueno, ¿qué probabilidad hay de que yo repague mi deuda? ¿Sí? Por ejemplo, para cuestiones de scoring crediticio. Por ejemplo, para cuestiones más de trading, para asistir a la gente que compra y vende acciones, y predecir cuáles van a ser los valores en el futuro. También está lo que se llama el churn, que es, por ejemplo, si ustedes trabajan en Antel, les puede resultar de mucho interés saber cuáles de sus clientes son propensos al mes que viene irse a Movistar, por ejemplo. Entonces, poder predecir con nombre y apellido, digamos, quiénes tienen probabilidad de irse a la competencia, pueden tomar acciones previo a eso. Por ejemplo, no sé, ofrecerles algún paquete nuevo o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, poder predecir quiénes se van a ir también es otra aplicación de estas de análisis predictivo que está muy buena, ¿verdad? Y un poco yendo a los tipos de aprendizaje, ¿sí? De lo que estuvimos hablando principalmente hasta ahora es el de aprendizaje supervisado, que es este aprendizaje en el que preciso saber, en el que le preciso mostrar ejemplos y contraejemplos al modelo para que se entrene, ¿sí? Entonces, acá a través de datos etiquetados, el modelo aprende qué características buscar para hacer esas clasificaciones o predicciones. Existe otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje no supervisado, o unsupervised learning en inglés, que en este tipo de aprendizaje la diferencia que tiene es que los datos no tienen que estar etiquetados, ¿sí? O sea, no preciso que una persona se siente a mirar esas fotos y ver si son carteles de pare o no, y puede hacer cosas como, por ejemplo, detección de anomalías. Me puede servir, por ejemplo, para detectar si estoy recibiendo un ciberataque en mi centro de datos, o si un hardware está funcionando de forma extraña en mi data center, por ejemplo. Me sirve para detectar comportamientos en los datos que se escapan a la distribución normal de esos datos, que son anómalos. Me puede también servir para hacer clusters, por ejemplo, si yo quiero dividir en subgrupos a mis clientes y ver qué cosas tienen en común, bueno, puedo mostrarle a un algoritmo de clustering todas las variables de mis clientes y que el algoritmo encuentre qué cosas parecidas y diferentes hay entre ellos y los divida en subgrupos, ¿sí? Puedo hacer muchas cosas de ese estilo con este tipo de aprendizaje. Después, por otro lado, está el aprendizaje por refuerzo, o reinforcement learning, que este aprendizaje aprende a través del ensayo y el error,
¿sí? Yo le defino un objetivo a mi algoritmo y a través de ir probando, irse equivocando, ir probando, el algoritmo empieza a acercarse y a entender cómo llegar a ese objetivo. Entonces tiene recompensas y penalizaciones según si se acerca o no se acerca al objetivo, y a través de eso aprende. Acá imagínense, por ejemplo, un robot que quiere subir un muro, ¿sí? Entonces, las primeras veces sube un poquito y se cae, sube un poquito y se cae, cada vez va subiendo un poquito más hasta que aprende cómo es la técnica para poder subirlo, ¿sí? Este tipo de aprendizaje se usa mucho para los robots justamente, porque imagínense que mostrarle, como en el aprendizaje supervisado, todos los casos posibles o cosas parecidas que le puedan ocurrir a un robot en el mundo físico es muy difícil, ¿no? Porque la variabilidad es enorme y tiene que poder adaptarse a diferentes tipos de contexto de alguna manera. El tema con esto es que, en realidad, el aprendizaje supervisado es muy costoso en el tema de etiquetar los datos, pero en realidad el valor generado, es decir, las aplicaciones que estamos viendo, son en general de aprendizaje supervisado, ¿sí? Esto, digo, bueno, está cambiando, digo, se están haciendo muchos desarrollos sobre reinforcement learning, sobre aprendizaje no supervisado, pero es o por lo menos hasta hace un tiempito, era muy drástico la prevalencia, digamos, del aprendizaje supervisado sobre el resto de estos tipos de aprendizaje. Tanto así que en realidad el 99% de las aplicaciones comerciales que están en la industria de alguna manera, se basan en este tipo de aprendizaje. El aprendizaje a través de ejemplos y contraejemplos en el que alguien tiene que etiquetar los datos, ¿sí? Y un poco lo que pasa con las redes neuronales en particular es que con los algoritmos más tradicionales de inteligencia artificial, parecía que por más que yo le mostraba más datos al algoritmo, llegaba como una meseta en la cual ya no seguía aprendiendo, ¿sí? Llegaba como un tope en lo que aprendía y la performance de ese algoritmo, fíjense que en este eje estamos graficando la performance, no mejoraba, ¿verdad? Aunque yo le mostrara más datos, más ejemplos y contraejemplos. Lo que empezó a pasar con las redes neuronales es que se empezó a levantar a dónde, digamos, se topeaba el aprendizaje. Entonces, yo le mostraba un poco más de datos y aprendía un poco más el algoritmo también, ¿verdad? Y esto, a medida que voy aumentando el tamaño de la red neuronal, cada vez es como que le puede sacar más valor a los datos, de alguna manera, para resolver problemas más complejos con buena performance. Y cuanto más grandes esas redes neuronales, mejores performance y problemas más complejos se pueden atacar con mayor cantidad de datos, ¿sí? Entonces, esto un poco, esta situación ha hecho de que haya muchas aplicaciones hoy en día que están que hacen mucho ruido. Por ejemplo, para los que usan Twitter, hace un par de fines de semana, un algoritmo de Natural Language Processing de OpenAI, de una empresa de este rubro que se llama GPT-3, digo, estaban haciendo cosas increíbles, como, por ejemplo, describir cómo es la página de Google y a través de eso el algoritmo interpreta el lenguaje natural, por ejemplo, el logo de Google y abajo una barra que diga búsqueda, y con eso armaba la página, o sea, generaba el código y mostraba la imagen de cómo quedaría la página. Entonces, digo, están haciendo cosas realmente impresionantes con redes neuronales cada vez más grandes y usando cada vez mayor cantidad de datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, un poco cuál es el diferencial que tiene una empresa o un producto, ¿no? Si yo le quiero competir al buscador de Google, ¿por qué el buscador de Google es mejor que el de Yahoo, por ejemplo, ¿no? Porque Google tiene más datos míos, ¿verdad? Me conoce más, conoce a más personas parecidas a mí. Entonces, esa mayor cantidad de datos, ¿verdad?, la usa para justamente entrenar modelos cada vez más grandes, como les mostraba aquí, y tener mejores resultados, ¿verdad? Y acá un poco se pueden preguntar, bueno, entonces, ¿cómo le competimos a esta gente tipo Google o Amazon o Facebook, que tienen todos los datos de todos y demás, ¿no? En realidad acá un poco lo que les quería comentar, que en realidad acá lo que se puede formar es una especie de círculo virtuoso en el cual, supóngase que ustedes tienen unos pocos datos de determinada aplicación, medio de nicho, ¿sí? De determinada cosa. Entonces, con esos datos etiquetados, ustedes arman un producto. Ese producto consigue unos primeros clientes, ¿sí?, los primeros usuarios, y esos usuarios, al usar su producto, lo que le van a generar es más datos, ¿sí? Entonces, con más datos, ustedes pueden mejorar la performance de sus algoritmos y mejorar su producto, lo cual les va a permitir conseguir más usuarios y seguir mejorando en ese círculo virtuoso, digamos, su producto, hasta que en realidad,
si ustedes tienen un producto con una especie de círculo virtuoso de este estilo, después van a estar en una posición en la cual ustedes van a tener muchos datos y va a ser realmente muy difícil competir con ustedes. Tiene un diferencial en ese sentido muy defendible, ¿no? Acá está el caso de una empresa que se llama Blue River, que en realidad es un grupo de estudiantes, fue un grupo de estudiantes de la Universidad de Stanford que se enfocaron en hacer un algoritmo para ver fotos de lechugas, ¿sí? Y ver si estaban sanas o no. Si tenía que ponerle pesticidas y demás, ¿no? Pero fíjense qué de nicho, fotos de lechugas, punto, que parece que algo no demasiado pomposo, ¿no? De alguna manera. Pero en realidad ellos, bueno, consiguieron su primer conjunto de datos, que fueron, sacaron fotos, etiquetaron, hicieron ahí un esfuerzo en conseguir datos, con eso generaron su primera versión del producto y consiguieron los primeros usuarios. Y a partir de ahí, en realidad, sus usuarios fueron proveyendo cada vez de mayor cantidad de fotos de lechugas y datos, y ellos fueron en esta rosca, digamos, mejorando su producto y cada vez con mayor cantidad de datos. Llegó un momento en que ellos eran las personas que tenían más fotos de lechugas y mejores algoritmos, ¿verdad?, para hacer este tipo de cosas en el mundo. Y terminaron vendiendo su empresa en $350 millones. Una cifra estratosférica, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo con una cosa súper de nicho, súper específica, que parece hasta un poco insulsa de alguna manera, generaron realmente un producto de clase mundial con el cual tenían más fotos de lechugas y tenían en consecuencia un mejor producto, mejor que Google o como cualquier otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, entiendo que no está todo perdido, hay que buscar cuál es la aplicación o cuál es a lo que nosotros queremos apuntar y ser los mejores en eso, ¿verdad? Y ahí podemos tener una oportunidad real de tener un buen producto. El tema el aprendizaje supervisado, lo que tiene es que tenemos que etiquetar los datos, ¿sí? Y acá hay algunas consideraciones. El etiquetado de esos datos puede ser más o menos complicado, dependiendo un poco de qué es lo que estemos haciendo, pero nosotros vamos tomando decisiones mientras etiquetamos. Por ejemplo, acá estamos haciendo un detector de mates, tenemos que decidir si la bombilla es parte de la etiqueta del mate o no. Si no es parte de la etiqueta, quizás es fácil confundir un mate con un vaso, ¿no? Y mi algoritmo se confunde con eso. Pero si la bombilla es parte de la etiqueta, fíjense que acá en la etiqueta va un montón de fondo, de alguna manera, que en este caso es pasto y es bastante homogéneo, pero podría haber cualquier cosa acá, ¿no? En toda esta zona. Entonces esto podría hacer que mi algoritmo se confunda eventualmente, ¿no? Entonces, en realidad, tiene sus complejidades el etiquetado, es una tarea que requiere mucho tiempo manual, digamos, o sea que no es una tarea a despreciar, es el tema de juntar los datos, etiquetarlos, limpiarlos, procesarlos, en general es una de las cosas que lleva más tiempo y muchas veces por lejos en un proyecto de estos de Machine Learning, ¿sí? Cuando estamos haciendo etiquetado píxel a píxel, como en este caso, fíjense que queremos detectar en cada píxel de la imagen qué es auto, qué es calle, qué es persona, bueno, es más engorroso todavía hacer la tarea de etiquetado, y a veces ni siquiera podemos hacerlo nosotros, precisamos que alguien con conocimiento específico, algún campo especializado, haga ese etiquetado, ¿verdad? Y lo último que les quería comentar es que nosotros una vez que tenemos intenciones de desarrollar un proyecto de este estilo, tenemos que tomar la decisión si vamos a construir nosotros nuestros modelos de cero o si vamos a comprar una solución un poco más enlatada de alguna manera, ¿no? Si nosotros lo vamos a construir, hay unas cuantas herramientas, frameworks y librerías como TensorFlow, PyTorch, Keras, para armar redes neuronales donde realmente con pocas líneas de código ya pueden empezar a desarrollar soluciones. Hay Scikit-learn tiene montones de algoritmos un poco más tradicionales de Machine Learning, OpenCV sirve para trabajar mucho con imágenes, todo esto en general está parado arriba de Python, de este lenguaje de programación, que realmente por las librerías y demás que tiene, es el más conveniente por hoy para trabajar con este tipo de problemas, ¿sí? Y lo otro que pasa en este campo es que es una comunidad como bastante abierta, hay realmente muchos trabajos, muchos repositorios de código, datasets, cosas sobre las que nosotros podemos pararnos, podemos arrancar a partir de ahí, tomar como base, aprender de eso, realmente hay mucha cosa en la vuelta para los que quieran meterse con cosas de esto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si lo vamos a construir nosotros, ¿en qué hardware vamos a entrenar estos modelos? ¿Sí? Tenemos un comentario en el chat de Germán Álvarez que pregunta si TensorFlow es el mejor de ellos para comenzar en el mundo de inteligencia artificial. Sí, a ver, toda esta parte de Deep Learning, hay como los dos grandes bandos, no bandos, pero las dos grandes librerías hoy por hoy son PyTorch y TensorFlow.
Hay un poco más de ejemplos en TensorFlow por el momento. PyTorch viene creciendo muchísimo de todas maneras. Y lo que tiene de bueno también TensorFlow es que en la versión 2, en la última versión de alguna manera, incorporó esta librería que se llama Keras, que es como una abstracción de un poquito más alto nivel, que facilita mucho el poder desarrollar estas cosas. Entonces, en realidad, a mí me parece que como para iniciar, el combo más amigable de alguna manera es usar TensorFlow con Keras, que en la versión 2 además están integrados, o sea que es más sencillo todavía. Para empezar a armar cosas de este estilo. Sí. Perfecto. Buenísimo. Bárbaro. Les comentaba entonces de que tenemos que decidir en dónde vamos a entrenar esto. Depende mucho del problema y qué tipo de datos estemos trabajando, pero hay veces de que si estamos trabajando, por ejemplo, con imágenes, capaz que tenemos un modelo que lo estamos entrenando por 6 horas, y si lo estamos entrenando en nuestra laptop, y bueno, capaz que tenemos 6 horas la laptop tirando humo y que no la podemos usar mucho para más nada, y si nos íbamos, por ejemplo, a usar un cloud, cualquiera de ellos, capaz que era que puedo contratar por poca plata, de repente, una máquina un poquito más potente, y puedo incluso paralelizar entrenamientos o cosas de ese estilo, hacerlo menos tiempo, no tener mi máquina medio bloqueada tantas horas, digo, bueno, puedo tener otras ventajas, digamos. O sea que elegir cuál es el hardware para entrenar es relevante. Si están trabajando para un cliente, ni que hablar, porque de repente entrenar en un cloud es la diferencia entre llegar a tiempo a una entrega que tienen que hacer o no, por ejemplo, ¿verdad? Así que eso es una cosa a tomar en cuenta. Y después, por otro lado, tanto Google con sus servicios en la nube, Dialogflow es el servicio que usan para hacer chatbots, como Microsoft con sus Cognitive Services, también IBM dentro del paraguas de Watson, ¿sí? Que Watson es un conjunto de servicios, un conjunto de APIs, ¿verdad? Como Amazon también, por su parte, que tiene también su conjunto de servicios, tienen servicios en la nube que son as a service, es decir, ustedes, por ejemplo, si quieren clasificar una imagen, le tiran la imagen y el servicio en la nube de Amazon les devuelve la clasificación, por ejemplo. Y así tienen para imágenes, para texto, para chatbots, para hacer traducciones, para pasar de texto a voz y de voz a texto, tienen montones de cosas de ese estilo, ¿sí? Y lo que tienen de bueno es que podemos es enchufar ese servicio únicamente y podemos casi que salir andando. En ese sentido es bastante sencillo. Tiene una capa gratuita que para hacer una prueba de concepto también les puede servir, y después son servicios de pago. Y además están como en una competencia entre ellos, entre todos estos grandes, en el cual, digo, bueno, van bajando cada vez más los precios, van mejorando todos estos servicios, digo, realmente vienen avanzando bastante, ¿sí? Facebook, por su parte, tiene un sector de investigación bastante grande, donde, bueno, publican realmente montones de papers, PyTorch, por ejemplo, el otro framework que les comentaba, es de Facebook, lo hicieron open source también, lo liberaron. Tienen esta herramienta que se llama wit.ai con W, que es para armar chatbots, que hace la parte de procesamiento del lenguaje natural, y que tiene de bueno de que no es una capa gratuita y después de pago, sino que es siempre gratuito, o sea que también puede ser una opción a considerar en ese sentido. Todos funcionan bastante similar, digo, van bastante cabeza a cabeza en ese sentido, y van mejorando mes a mes van mejorando estos servicios. Lo que usted tiene que preguntarse es si eso sirve para su problema o no. Porque acá la analogía que siempre comento es el traje a medida que me lo hacen a mí tomándome mis medidas frente al traje que voy y compro en los 4 Aces, ¿no? Hay para algunos problemas si es medio estándar o si son cosas capaz más sencillas o algo de ese estilo, que quizás me sirve usar un servicio de estos en la nube, o me sirve la primera versión hacerlo con un servicio de estos en la nube. Pero hay para otros de que si yo estoy haciendo una cosa muy específica, quiero encontrar el frasquito del medicamento que yo fabrico en mi línea de producción y no sé qué, bueno, capaz que preciso, para eso, ninguno de estos servicios en la nube me lo va a dar, y preciso hacer algo a medida y hacer un desarrollo. Los escenarios pueden tener en pocas semanas primeras versiones, digamos, de sus soluciones. No es necesario estar un año programando para empezar a ver resultados. Digo, realmente en pocas semanas pueden empezar a tener pruebas de concepto para ver si va por un lado u otro la solución, si es viable y demás. O sea que ahí, digo, bueno, mi recomendación es tirarse al agua, digamos, de alguna manera, empezar a probar y empezar a iterar rápido, ¿no? En ese sentido.
Y bueno, y finalizando, que un poco ya se los venía comentando, pero bueno, la inteligencia artificial general, que se llama, está en la que las máquinas son mucho mejores que los humanos y que nos superan en inteligencia y es una especie de Terminator y demás, eso no existe. Sí hay grupos estudiando ese tipo de cosas, hay grupos de investigación que están trabajando, tratando de llegar a ese punto, pero a mi entender estamos todavía muy lejos de eso en realidad. Eso no es una realidad hoy. Lo que sí es una realidad son aplicaciones concretas, específicas, ¿sí? Lo que se llama inteligencia artificial específica, de aplicaciones concretas que resuelven un problema real de nicho, ¿no? O sea, lo que puede hacer mi sistema es reconocer peras que están listas para ser cultivadas, por ejemplo, y punto, listo, es eso. Entonces, este tipo de aplicaciones específicas hoy sí ya son un hecho, hay montones de ejemplos ya desarrollados y hay montones de ejemplos para desarrollar, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden encontrar por ahí para poder trabajar sobre cuestiones de inteligencia artificial específica. Y bueno, un poco era eso lo que les quería comentar. Si tienen alguna duda, si no también les dejo por aquí mi correo o me pueden contactar por alguna de las redes sociales, pero bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por este webinar. La verdad que fue bastante, digamos, si alguien no tenía una idea de lo que era inteligencia artificial, seguro que la tiene y si quiere arrancar a incursionar en esto, ya más o menos tiene una idea por dónde. Bastante que completa la información. Antes de que se nos vaya gente, bueno, preguntas, a ver si alguien tiene preguntas, es el momento para hacerlas, aprovechen. No tuve tiempo de registrar el correo. Estaban pidiendo el correo, si quieren yo lo escribo en el chat de repente, capaz que es lo más fácil. Bien, capaz que lo tiramos en el chat. Ahí acabo de ponerlo en el chat, por si alguno quiere conversar alguna cosa. Genial. Bueno, vimos de todo, ¿no? Las aplicaciones, las áreas donde se puede aplicar, que cada vez son más. Bueno, modelos, el entrenamiento, tipo de aprendizaje, los distintos servicios que podemos utilizar. La verdad que fue súper útil la información. Espero que le puedan sacar provecho a todo esto. Y bueno, dejamos unos minutitos ahí para consultas, a ver si alguien tiene alguna duda, se anima a consultar. Si no, ya les vamos comentando también lo que se viene la próxima semana. Cualquier cosa, cualquier duda igual me pueden contactar, así que no hay problema. Y bueno, esperemos que encuentren muchas aplicaciones interesantes en las cuales meterse de inteligencia artificial. Sí, sí. Y ya saben los desafíos a los que se van a enfrentar también incursionando en esto. Así que bueno, te agradezco nuevamente, Paula, por haber dado este webinar. Bueno, muchas gracias a ustedes. A colaborar con nosotros con este proyecto de IU Tech Challenge. Gracias nuevamente. Y bueno, les quería comentar que la semana próxima vamos a vamos a hacer otro webinar a la misma hora, el próximo jueves. Y esta vez que Paula lo mencionó ahí en la presentación, con Amazon Web Service, con AWS, que va a ser como una introducción a Cloud Computing, Data Lakes y analíticas. Será como otra introducción, así que mañana vamos a estar mandando la comunicación y ya habilitando las inscripciones para el próximo webinar. Bueno, la gente quedó súper conforme, ¿verdad? Gracias, excelente por todo, muy buena la charla. Hay un llamado de investigación en inteligencia artificial, dice Victoria. Bueno, si no hay consultas, creo que vamos a ir cerrando por acá. Para Rafael, sí, la grabación va a estar disponible, y la vamos a enviar por mail a todos los que se inscribieron, porque hay gente que se inscribió pero que no pudo participar.
Así que, bueno, vamos dejando por acá entonces. Muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias Paula nuevamente por la colaboración. Y bueno, seguimos en contacto, ya tienen el contacto de Paula, ya tienen el contacto nuestro, que lo vamos a poner ahí, que esté a @utec.edu.uy. Y bueno, seguimos en contacto entonces. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hablamos, chao, chao. Chao.